Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más del canal. En esta ocasión les presentaremos el tema de diseño experimental con bloques al azar y diseños experimentales. Somos el equipo 6 y está a cargo de la docente Janet Areni Balmón Pineda. El equipo está conformado por Lluvia Estrella Luna Sánchez, María Fernanda Santiago Ruiz, Yamilet López García, Dafne López Altamirano. Somos de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial. Introducción. Diseño experimental con bloques al azar y diseños factoriales. Sirve para estudiar el efecto individual y de interacción de varios factores sobre una o varias respuestas. Es decir, lo que se busca es estudiar la relación entre factores y la respuesta, con la finalidad de conocer mejor cómo es esta relación y generar conocimiento que permita tomar acciones y decisiones que mejoren el desempeño del proceso. Uno de los objetivos particulares más importantes que en general tiene un diseño factorial es determinar una combinación de niveles de los factores en la cual el desempeño del proceso sea mejor que en las condiciones de operación actuales. Es decir, encontrar nuevas condiciones de operación que eliminen o disminuyan cierto problema de calidad en la variable de salida. Metodología del diseño experimental de bloques al azar. Es un diseño en bloques completos al azar y se considera de tres fuentes de variabilidad. El primero es el factor de tratamientos, el segundo el factor de bloque y el tercero el factor aleatorio. Es decir, si tienen tres posibles culpables de la variabilidad presente en los datos, la palabra completa en el nombre del diseño se debe a que a cada bloque se prueban todos los tratamientos, o sea, los bloques están completos, la aleatorización se hace dentro de cada bloque, por lo tanto, no se realiza de manera total como en un diseño completamente al azar. Diseño experimental factoriales. Es frecuente que en muchos procesos existan varios factores de los que es necesario investigar de manera simultánea su influencia sobre una o varias variables de respuesta, donde cada factor tiene la misma importancia a prioridades. El momento que se decide estudiarlo y es poco justificable suponer de antemano que los factores no interactúan entre sí. El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas o características de calidad y determinar una combinación de niveles de los factores en el cual el desempeño del proceso sea mejor que en las condiciones de operaciones actuales, es decir, encontrar nuevas condiciones de operación del proceso que eliminen o disminuyan ciertos problemas de calidad en la variable de salida. Diseño factorial con 2K. El experimento factorial más sencillo es en el que intervienen solamente dos factores, por ejemplo, A y B. Hay niveles del factor y niveles del factor B. El experimento tiene réplicas y cada réplica contiene todas las combinaciones de tratamientos A y B. Los diseños factoriales que involucran menos de 4 factores se corren replicados para poder tener la competencia necesaria en las pruebas estadísticas sobre los efectos de interés, de tal forma que si hacen réplicas, el número total de corridas experimentales sería A por B. Diseño en cuadro latino. En el diseño en cuadro latino se controlan dos factores de bloque y se estudian un factor de tratamientos, por lo que se tiene 4 fuentes de variabilidad que se pueden afectar la respuesta observada. Estas son los tratamientos, el factor de bloque 1, renglones, el factor de bloque 2, columnas y el error aleatorio. Se llama cuadro latino por dos razones.
Es un cuadro debido a que tiene la restricción adicional de que los tres factores involucrados se prueben en la misma cantidad de niveles. Y es latino porque se utilizan letras latinas para denotar a los tratamientos o niveles de factor de interés. Diseño de cuadros grecolatinos. Con el diseño en cuadro grecolatino se controlan tres factores de bloque, además del factor de tratamiento. Se llama cuadro grecolatino porque los cuatro factores involucrados se prueban en la misma cantidad de niveles. De aquí se pueden escribir como un cuadro. Además, se utilizan letras latinas para denotar a los tratamientos y letras griegas para nombrar a los niveles del tercer factor de bloque. Esto es al igual que el cuadro latino. Cada letra latinas y griegas deben aparecer solo una vez en cada renglón y en cada columna. A continuación, veremos la prueba de hipótesis para el diseño de bloques completos al azar. Para eso tenemos el siguiente caso. Caso compuestos químicos. Se efectuó un experimento para determinar el efecto de 4 diferentes químicos en la resistencia de una fibra. Estos compuestos se emplearon como parte del proceso de acabado de planchado permanente. Se seleccionaron 5 muestras de fibras de lotes diferentes. El tipo de compuesto químico se asignó al azar a cada muestra de fibra. En este caso tenemos como factor el tipo de compuesto químico y queremos medir la variable respuesta, que en este caso es la resistencia de las fibras. Las fibras fueron tomadas de 5 lotes diferentes. El objetivo de estudio es el tipo de compuesto sobre la resistencia. Estos lotes de fibra solo sirven para agrupar la información. A continuación veremos los supuestos para poder hacer un diseño de bloques completos al azar, al igual que la homogeneidad de varianzas. Entonces, ya tenemos los datos de esta pregunta, de esta tabla, y la llevaremos a Excel. Y la tendremos que convertir en vertical, de manera de vertical, para después llevarla a Minitab. Entonces, después de tenerla, seleccionamos y la llevaríamos aquí a Minitab, considerando primero los bloques, luego el factor y luego la variable respuesta. Entonces, ya teniendo los datos en Minitab, vamos a agregar los residuos. Para ello nos vamos a estadísticas, seleccionamos ANOMA, luego modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Le damos clic y aquí en respuesta seleccionaremos resistencia. En factores, primero el bloque, que en este caso es el lote, y luego el factor, que en este caso es el compuesto. Nos vamos a almacenamiento y aquí generamos los residuos. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí nos arroja el residuo. Ya que se generó los residuos, vamos nuevamente a estadística, estadística básica, prueba de normalidad, le damos a aceptar y aquí seleccionaremos residuos. Estamos ocupando el estadístico Anderson-Darling, le damos a aceptar y aquí tenemos el Anderson-Erling, donde está el AD, que nos da un resultado de 0.224. Nos vamos a rellenar nuestra tabla que tenemos en Word.
Y nuestra primera pregunta que nos dice de los supuestos del modelo, tenemos la hipótesis la hipótesis nula, los errores se distribuyen normalmente, y la hipótesis 1, los errores no se distribuyen normalmente. Con nivel de significación tenemos a alfa con 0.05, y aquí en estadístico de prueba nos da el AD, que como vemos en nuestro ejercicio nos da de 0.224. Lo anotamos. Abajito nos pide el P valor, que tenemos igual una respuesta de 0.796. 0.796. Le damos, subrayamos de otro color para diferenciarlo. Y aquí en decisión, como vemos, el P valor es mayor a 0.025, entonces tenemos una decisión que no se rechaza. No se rechaza. La hipótesis. Por lo tanto, con una significancia del 5% se cumple el supuesto de normalidad de los residuos. Y aquí ya tenemos completado el primer supuesto ya verificado. El segundo supuesto es la homogeneidad de varianzas, en la cual, como tenemos 4 tipos de supuestos, por lo tanto tenemos 4 tratamientos que tenemos que aprobar. De igual manera, también daremos respecto a los residuos que del alfa es de 0.05. La hipótesis nula indica que las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna que al menos una varianza es diferente. Nos pide aquí en estadístico de prueba el de Bartlett. Entonces nos vamos a Minitab y de nuevo a estadística, a Nova, prueba de igualdad de varianza, y aquí en residuo seleccionaremos, aquí en respuesta seleccionaremos residuo, como vemos ya lo tengo seleccionado, y aquí en factor compuesto. En opciones seleccionaré utilice la prueba basándose en la distribución normal, le doy aceptar y aceptar. Ahí tenemos el resultado, sale el valor de P, que es de 0.614, y el estadístico de Bartlett, que lo removemos un poquito y nos aparece que es el de Bartlett de 1.80. Vamos a rellenar nuestro recuadro. Bartlett nos dice que nos dio 1.80 y el valor de P de 0.614. Distinguimos con otro color. Vemos que sí es 614. Y en decisión decimos también que no se rechaza la hipótesis. En conclusión, con una significancia del 5% se cumple el supuesto de homogeneidad. Lo notamos.
el supuesto de homogeneidad de varianzas de los residuos. Y vemos que ambos supuestos se cumplen. Nuestra segunda pregunta dice lo siguiente: ¿al menos un compuesto químico es diferente al evaluar la resistencia de las fibras? Aquí, como tenemos nuestra hipótesis nula, indica igual que el anterior, que las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna que al menos una varianza sea diferente. También lo podemos traducir a que la hipótesis nula sería el tipo de compuestos químicos que se usan en las fibras no afectan la resistencia de estas, y la hipótesis alterna, el tipo de compuestos químicos que se usan en las fibras afectan la resistencia de estas. Tenemos el nivel de significación igual al alfa 0.05. En estadístico de prueba tenemos F, que lo tenemos ya en Minitab. Nos vamos a Minitab, que recuerden que al hacer los movimientos salen en la parte superior, y aquí tenemos el análisis de varianza. Aquí nos sale F. Entonces nos dice nuestro recuadro, el estadístico de prueba, cuánto nos da F. Nos da de 75.89 y el valor de P de 0.000. Rellenamos 75.89 y el valor P de 0.000. Subrayamos o diferenciamos de color de la respuesta. Y en decisión sería: se rechaza la hipótesis nula. Que la anotaríamos aquí. Se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, con una significancia del 5%, al menos un promedio es diferente. Por lo tanto, el tipo de compuestos químicos que se usan en las fibras afecta la resistencia de estas. Y como aquí ya tenemos nuestro resultado de nuestra segunda pregunta. La pregunta 3 dice: ¿cuál o cuáles de compuestos químicos produce mayor resistencia en las fibras? Para eso utilizamos la prueba de Tukey. Aquí la hipótesis nula, sabemos que el promedio más UPI es igual al promedio más UJ. Y la alterna es que son diferentes. Aquí comparamos promedios en pareja, de 2 en 2. Como son 4 compuestos, habrá 4 promedios. El alfa sigue siendo de 0.05. Y salida de Minitab, aquí lo obtendremos mediante el procedimiento. Nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística, ANOVA, modelo lineal general y comparaciones. Aquí nos dice que el tipo de comparación es en pareja, lo dejamos ahí. Utilizamos el método de Tukey y le damos clic en compuestos, porque es el factor que estamos comparando. Le damos aceptar
y ahí tenemos el gráfico de intervalos. Se resumen en las letras. Aquí, comparaciones por parejas Tukey y compuesto. Copiamos y nos vamos a nuestro recuadro de aquí y pegamos. Aquí vemos que el distinto es el C4. Como vemos aquí es el C4, porque es el mayor. Como vemos, C2 y C3 están en B, al igual que C3 y C1 están en C. Entonces el C4 es el mayor. Como vemos, como nos dice la pregunta, ¿cuáles compuestos químicos producen mayor resistencia en las fibras? Entonces la respuesta es C4. En conclusión, se concluye que el compuesto con una significancia del 5% se concluye que el compuesto produce la mayor resistencia en las fibras. Y con esto estaríamos terminando un diseño de bloques completos al azar. Conclusión. Se pudo demostrar que en el método de análisis de los diseños completamente al azar no paramétrico y diseño completamente al azar con distinto número de observaciones por tratamiento no paramétrico y bloques al azar no paramétricos podría ser reemplazado, ya que por la mejoría en nuestros resultados ejemplificados en las operaciones de los ejercicios, puesto que dentro de este trabajo logramos tener un mayor grado de certidumbre en nuestras conclusiones, ya que se obtuvo una significancia del 5%. Quiere decir que se concluye que el compuesto 4 produce la mayor resistencia en las fibras. Gracias.